¿El tiempo realmente cambia su velocidad o solo es una ilusión de nuestra mente? Cuando éramos niños, los días de verano parecían interminables. Recuerdo cómo me acostaba en la cama después de un largo día de juegos, mirando el techo y sintiendo que todo podía esperar, que el tiempo no tenía prisa. ¿Y ahora? Ahora, con cada año que pasa, siento que el tiempo se acelera, que los días se desvanecen con una rapidez asombrosa. Nos parece que apenas cerramos los ojos y ya estamos diciendo adiós a un mes, a una estación, a un ciclo entero de la vida. Lo curioso es que, aunque los días siguen teniendo la misma duración, parece que nuestra percepción de ellos cambia, y eso tiene mucho que ver con la manera en que el cerebro procesa todo lo que vivimos. No es que el tiempo se haya vuelto más corto, sino que nuestra forma de experimentarlo se transforma con los años. Tal vez te haya pasado alguna vez que, mientras vives una rutina diaria, los días se mezclan, se disuelven en una nebulosa sin forma. Es como si todo fuera una repetición, y los momentos importantes o emocionantes se vuelven más difíciles de distinguir. Al contrario, cuando algo nuevo sucede en nuestra vida, cuando damos un paso hacia lo desconocido, el tiempo parece alargarse. ¿Alguna vez has sentido que el primer beso, la primera vez que viajaste solo, o la primera vez que te mudaste a otro lugar parecían momentos tan largos, tan intensos, que no querías que se terminaran? De pequeños, cada instante estaba lleno de emociones, de aprendizajes, de descubrimientos. No importaba si era un día soleado o lluvioso, cada jornada traía consigo una sorpresa, una aventura. Y nuestro cerebro, ávido de novedades, absorbía cada detalle. Cada segundo se impregnaba de nuevas sensaciones, las primeras veces que pedimos un deseo al soplar las velas de un pastel, el primer día que sentimos miedo o emoción al enfrentar algo desconocido, la primera vez que nos enamoramos sin saber aún lo que eso significaba. Cada uno de esos momentos quedaba grabado a fuego en nuestra memoria, construyendo un largo y colorido collage de recuerdos que nos hace sentir que el tiempo de la infancia era eterno. Pero conforme vamos creciendo, las primeras experiencias se van reduciendo. Las rutinas se instalan con mayor fuerza en nuestras vidas, y con ellas, esa sensación de que el tiempo se desvanece. A medida que vamos cumpliendo años, el cerebro se acostumbra, y ya no se asombra tanto con lo que pasa a su alrededor. Nos volvemos expertos en gestionar lo que conocemos, y los días se llenan de tareas repetitivas, de responsabilidades. Es como si, poco a poco, el tiempo se deslizara por nuestras manos sin que nos demos cuenta. En realidad, esto no es solo una cuestión de percepción, los filósofos han reflexionado sobre esto desde hace siglos. San Agustín, por ejemplo, hablaba del tiempo como algo extraño y escurridizo. Decía que no podemos entenderlo completamente porque, aunque es una parte esencial de nuestra vida, también es imposible de capturar de manera tangible. A lo largo de los siglos, pensadores como Heidegger también han señalado que nuestra relación con el tiempo cambia según el contexto y las experiencias que vivimos. Para ellos, el tiempo no es solo una secuencia de minutos y horas, sino una dimensión profundamente conectada con la forma en que existimos en el mundo. Pero, ¿y si pudiéramos tomar el control de nuestra percepción del tiempo? ¿Y si, en lugar de dejarnos arrastrar por la corriente de la rutina, pudiéramos redescubrir cómo vivir plenamente cada momento? Quizá la clave no esté en añadir más actividades, sino en aprender a estar más presentes. Tal vez, al recuperar la capacidad de asombrarnos por lo cotidiano, de disfrutar de las pequeñas cosas, podríamos devolverle al tiempo su magia, esa que, como niños, sentíamos tan a menudo. Lo cierto es que hay algo que podemos hacer para ralentizar esa sensación de que el tiempo se escapa. No se trata de luchar contra la realidad de que los días pasan, sino de cambiar nuestra manera de vivirlos. Recordemos, por un momento, esos días en los que todo era nuevo y fascinante. La sorpresa de abrir un regalo, la emoción de descubrir algo que jamás habíamos imaginado. Al recuperar esa disposición, al volver a asombrarnos, es posible que el tiempo deje de ser un enemigo invisible y comencemos a vivir con más conciencia, con más intensidad. Y al final, quizás no se trate de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo decidimos vivirlo. A medida que vamos creciendo, es fácil caer en la trampa de la rutina diaria. Cada jornada se parece a la anterior, las mismas caras, las mismas actividades, el mismo camino al trabajo.
Cuando éramos niños, el mundo se nos presentaba como un lienzo en blanco lleno de nuevas experiencias por descubrir. Pero, con el paso de los años, todo parece ir entrando en una especie de repetición constante. Las conversaciones se vuelven familiares, los lugares dejan de sorprendernos, y lo que antes era una novedad se convierte en un mero eco de lo vivido. El cerebro, que antes almacenaba cada detalle con una intensidad casi mágica, empieza a registrar esas experiencias de manera más automática, como si estuviera en piloto automático. Los días, entonces, parecen desvanecerse rápidamente, y lo que antes era una eternidad ahora se siente como un suspiro. Este cambio no es solo cuestión de perspectiva, ni un truco de la mente. Hay algo más profundo que ocurre dentro de nosotros, algo que tiene que ver con nuestra atención y concentración. Piensa en esos momentos en los que estás completamente absorbido en una actividad, ya sea trabajando en un proyecto interesante o disfrutando de una conversación profunda con alguien cercano. El tiempo, en esos casos, parece volar. Las horas pasan sin que nos demos cuenta. Pero, por otro lado, ¿qué sucede cuando estamos aburridos, esperando algo o sintiendo ansiedad? Es como si el reloj se detuviera, los minutos se estiraran interminablemente. Esta es la famosa dilatación subjetiva del tiempo, la razón por la cual los días ordinarios, llenos de tareas repetitivas, se desvanecen rápidamente, mientras que los momentos de gran emoción o concentración se quedan grabados en nuestra memoria con mucha más fuerza. Pero, ¿realmente estamos viviendo en una ilusión del tiempo que juega con nosotros? ¿O existen explicaciones más profundas que pueden ayudarnos a entender por qué, con cada año que pasa, el tiempo parece ir más rápido? La respuesta está en cómo percibimos el paso del tiempo en relación a nuestra edad. Hay una teoría fascinante propuesta por el filósofo francés Paul Janet, conocida como la teoría de la proporcionalidad del tiempo. Según Janet, nuestra percepción del tiempo está directamente relacionada con la cantidad de años que hemos vivido. Cuando eres niño, cada año representa una fracción considerable de tu vida. Para un niño de 5 años, un solo año es el 20% de toda su existencia. Pero, cuando eres adulto, ese mismo año se convierte en solo un 2% de tu vida total. Y es aquí donde empieza a ocurrir algo interesante. Cada año que pasa se convierte en una fracción cada vez más pequeña de nuestra experiencia de vida, creando esa sensación de que el tiempo se acelera. Quizás, si te pones a pensar en tu infancia, recordarás cómo los veranos parecían eternos. Las vacaciones de verano no solo eran largas, sino que cada día parecía tener un propósito, un descubrimiento, algo nuevo que experimentar. Pero, al llegar a la adultez, ese mismo tiempo, esa misma cantidad de días, parece esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. Muchos que han cruzado la barrera de los 30 años lo confirman, los 20 años pasaron volando, y la adolescencia parece haber sido solo un parpadeo. Nos encontramos mirando atrás con una mezcla de nostalgia y asombro, como si estuviéramos tratando de comprender cómo es que todo pasó tan rápido. Y esta percepción no es solo un sentimiento, es el resultado de cómo nuestro cerebro procesa el tiempo. Además, hay un factor que juega un papel crucial en esta aceleración del tiempo, la rutina. Cuando caemos en la repetición, cuando nos acostumbra a vivir de manera automática, el cerebro deja de registrar con la misma intensidad lo que ocurre en cada día. Todo empieza a ser más de lo mismo, una secuencia de eventos que se confunden entre sí, perdiendo ese sabor especial que caracteriza a los momentos únicos. La falta de experiencias nuevas, de sorpresas que nos saquen de nuestra zona de confort, contribuye a que el tiempo pase desapercibido. Es curioso cómo nuestra percepción del tiempo se ve modificada por estos factores. Mientras más experiencias repetidas tenemos, más difusa se vuelve la línea entre un día y otro. Sin embargo, cuando vivimos algo nuevo, algo que rompe con la monotonía, el tiempo parece alargarse. ¿Lo has notado? ¿Recuerdas esos momentos que, aunque cortos, parecían durar toda la vida, como si el reloj se detuviera por un instante? O tal vez esos viajes, esos momentos de aventura, de hacer algo por primera vez, que se quedan grabados en la memoria, como si cada segundo fuera una película que no quisiéramos que terminara. Lo que ocurre, entonces, no es solo que el tiempo pase más rápido, sino que nuestra capacidad para registrarlo cambia. De niños, vivimos cada año como un evento grande, una parte significativa de nuestra vida.
Pero al hacernos adultos, los años se nos presentan como una serie de pasos rápidos, pequeños, que forman una fracción cada vez menor de lo que es nuestra existencia. La sensación de que el tiempo vuela es real, y tiene que ver tanto con cómo lo vivimos como con cómo lo percibimos. ¿Y si pudiéramos, de alguna manera, reconectar con esa capacidad de asombro de la niñez? Tal vez, entonces, podríamos frenar un poco esa sensación de que todo pasa demasiado rápido. Pero esto es solo una parte del misterio. Hay algo más, algo profundo, que sigue cambiando nuestra relación con el tiempo a medida que avanzamos en la vida. Y quizás, al entenderlo, podamos encontrar la manera de redescubrir la belleza en los momentos cotidianos. Cuando éramos niños o incluso adolescentes, cada nuevo año parecía traer consigo una promesa de aventura. Recuerdo cómo cada experiencia, por pequeña que fuera, tenía un sabor especial: el primer beso, la primera vez que viajaste sin tus padres, el cambio de escuela, las nuevas amistades que se formaban tan rápidamente. Todo eso nos marcaba de tal forma que parecía que el tiempo no podía ir más lento. Cada evento quedaba grabado en nuestra memoria con una claridad asombrosa, como si el tiempo estuviera lleno de momentos significativos, los cuales hacían que todo lo vivido se sintiera más largo y profundo. Los veranos parecían eternos, las estaciones cambiaban despacio, y cada día estaba lleno de nuevas emociones y descubrimientos. Sin embargo, conforme crecemos, las cosas cambian. Las primeras experiencias van quedando atrás, y las semanas empiezan a parecerse unas a otras. Las relaciones laborales, las rutinas, las tareas diarias, todo parece estar preestablecido, como si siguiéramos un guión repetitivo. Los días ya no tienen esa chispa de novedad, y a medida que pasa el tiempo, nos encontramos mirando atrás y dándonos cuenta de que ha transcurrido un largo periodo sin recordar momentos realmente especiales. Los años parecen haberse desvanecido sin dejar huella, sin recuerdos tan vívidos como los que teníamos cuando éramos más jóvenes. Esta sensación, como un borrón que borra todo a su paso, nos hace sentir que el tiempo ha volado, que los meses se han esfumado sin que ni siquiera lo notáramos. En este punto, es donde la teoría de la proporcionalidad del tiempo entra en juego, explicando por qué, a medida que envejecemos, cada año parece ser cada vez más fugaz. Según esta teoría, nuestra percepción del tiempo está influenciada por la relación entre nuestra edad y la cantidad de tiempo vivido. Para un niño, un año es una porción significativa de su vida. Para un adulto, sin embargo, ese mismo año representa una fracción mucho más pequeña. De hecho, para un niño de 5 años, un año representa el 20% de su vida, mientras que para un adulto de 50 años, es solo el 2%. Como resultado, el tiempo parece acelerarse porque cada año que pasa se convierte en una fracción más pequeña de la existencia total de una persona. Y de repente, los años parecen deslizarse con una velocidad vertiginosa. Pero no se trata solo de cómo medimos el tiempo de manera matemática. La verdadera cuestión está en cómo vivimos el tiempo, cómo lo experimentamos. A lo largo de nuestra vida adulta, nos acostumbramos a la repetición. Las semanas se llenan de tareas similares, las mismas conversaciones se repiten una y otra vez, y nuestros trayectos a casa o al trabajo se vuelven casi automáticos. Hemos recorrido tantas veces las mismas rutas que, en ocasiones, ni siquiera recordamos lo que pasó en el camino. Esta rutina, que nos da estructura y previsibilidad, también hace que el cerebro deje de registrar los detalles de lo que experimentamos. El cerebro, como si fuera un archivista, solo guarda lo que es nuevo o relevante, y la falta de variación en nuestras experiencias hace que esas semanas, esos días, se reduzcan a momentos que se desvanecen sin dejar marca. Recuerda por un momento esos viajes inesperados, esos días en los que todo era diferente, un paseo por una ciudad desconocida, el reencuentro con un viejo amigo, una conversación profunda sobre algo que te tocó el alma. Esos momentos, cargados de novedades, se quedan en la memoria con tal nitidez que parece que el tiempo, en ese instante, se expandió. Y al contrario, piensa en los días monótonos, en los de rutina. ¿Cuántos de esos recuerdas con claridad? En muchos casos, esos días se han esfumado sin que podamos ponerles un rostro, una sensación específica. Es esa repetición de experiencias, la falta de novedades, lo que hace que el tiempo se nos escape sin que podamos sentirlo.
Uno de los principales culpables de esta aceleración es el piloto automático en el que muchas veces caemos. Cuando tomamos decisiones sin pensar conscientemente, cuando dejamos que nuestra mente navegue por la vida sin estar plenamente presente, el tiempo pasa sin que realmente lo vivamos. ¿Alguna vez has conducido hasta tu trabajo y, al llegar, no recuerdas cómo llegaste? Esa desconexión entre nuestras acciones y nuestra conciencia hace que el tiempo pase sin que tengamos control sobre él. Lo más peligroso de este proceso no es solo la sensación de que el tiempo se escapa, sino la falta de recuerdos significativos. Si cada día se convierte en una repetición, nos arriesgamos a mirar atrás y ver un largo periodo de tiempo sin experiencias que realmente hayan marcado nuestra vida. El verdadero peligro radica en esa ausencia de momentos trascendentales, esos momentos que nos permiten decir esto fue importante. Si el tiempo se nos escapa porque la rutina lo ha borrado de nuestra memoria, ¿cómo podemos recuperarlo? Tal vez la respuesta esté en cómo nuestras emociones impactan nuestra percepción del tiempo. Cuando vivimos momentos de alegría intensa, de amor, de tristeza profunda o incluso de miedo, el tiempo parece volverse más denso. Todo se vuelve más vivido, más presente. Si alguna vez has tenido un día extraordinario, ya sea por algo bueno o algo malo, habrás notado cómo cada segundo se alarga. Esto ocurre porque el cerebro, cuando estamos emocionalmente involucrados, registra todo con una precisión increíble. Los momentos más intensos, tanto positivos como negativos, se quedan grabados con claridad, porque el cerebro está en alerta, procesando cada detalle. Por otro lado, los momentos sin carga emocional, aquellos que son neutros o simplemente monótonos, pasan rápidamente y nos son casi indiferentes. Este es uno de los motivos por los que las emociones, tanto las positivas como las negativas, tienen el poder de hacer que el tiempo se sienta diferente. El tiempo, en su esencia más pura, parece desvanecerse sin dejar huella. Esto no es una mera ilusión, tiene una explicación profunda. El cerebro humano, cuando se enfrenta a la rutina y la repetición, simplemente deja de registrar recuerdos detallados de esos momentos. Las jornadas que transcurren sin cambios significativos se resbalan sin dejar rastro. Así, cuando echamos un vistazo hacia atrás, nos sorprende descubrir que han pasado meses, años, sin que tengamos una memoria clara de todo lo vivido. Es como si el tiempo, en su paso, se hubiera llevado consigo todas esas horas, sin permitirnos retener nada de su paso. Pero, en situaciones diferentes, como el peligro o el estrés extremos, todo cambia. En momentos de alta tensión, el cerebro se activa de una manera completamente distinta. Cuando nos enfrentamos a una amenaza, cuando estamos en riesgo, nuestro cuerpo y mente se preparan para lo inesperado, y eso se refleja en la forma en que procesamos la información. A nivel cerebral, se activa una especie de modo de supervivencia, en el cual se perciben más detalles, más estímulos, y, como resultado, el tiempo parece expandirse. Es como si cada segundo se alargara infinitamente, haciendo que lo que antes parecía un suspiro se transforme en una eternidad. Este fenómeno, comúnmente conocido como dilatación del tiempo, es una manifestación del modo en que nuestro cerebro está intentando adaptarse a una situación extraordinaria. Ahora bien, si las emociones son las que le dan sustancia a nuestro tiempo, es posible que una vida marcada por la apatía, por la falta de momentos intensos, sea una vida que deje escapar el tiempo sin darnos cuenta. Si pasamos nuestros días sin vivirlos plenamente, si las emociones no nos atraviesan, entonces, naturalmente, el tiempo se nos va desvaneciendo. No podemos retener lo que no sentimos de manera profunda. Es curioso pensar cómo, cuando estamos realmente conectados con nuestras emociones, ya sea en un momento de euforia o de tristeza, el tiempo parece casi palpitar. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que un día extraordinario, uno lleno de risas o de llanto, duró mucho más de lo que realmente fue? Eso sucede porque en esos instantes el cerebro está completamente presente, está recogiendo cada detalle, cada sensación. Sin embargo, cuando los días transcurren en un torbellino de acciones automáticas, el tiempo se escapa sin que lo notemos. Te invito a reflexionar un momento, ¿cómo han sido tus últimos días, tus últimos meses? ¿Te sientes lleno de experiencias que hayan marcado la diferencia, o has estado viviendo, sin saberlo, en piloto automático?
¿Te has detenido a vivir plenamente los momentos o simplemente los has dejado pasar? Todos esos momentos en los que no hemos estado presentes, esos momentos en los que el tiempo parecía fundirse sin ningún tipo de significado, son los que realmente nos hacen sentir que el tiempo ha pasado demasiado rápido. Este fenómeno no es solo una sensación pasajera o algo que se pueda atribuir a un mal día. El paso del tiempo es una cuestión de conciencia, de estar presentes en lo que estamos viviendo. Si perdemos nuestra conexión con lo que nos rodea, si vivimos sin una emocionalidad profunda, entonces el tiempo se convierte en algo casi invisible. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es el tiempo, en su naturaleza, algo objetivo y medible, o simplemente una construcción interna de nuestra mente? Desde tiempos inmemoriales, los filósofos han tratado de comprender el verdadero significado del tiempo. ¿Es algo que existe independientemente de nosotros o solo es una percepción humana? Estas preguntas han sido exploradas por pensadores brillantes, pero dos, en particular, nos ofrecen perspectivas que siguen siendo relevantes hoy en día: San Agustín y Martin Heidegger. San Agustín, en su obra Confesiones, reflexiona profundamente sobre la naturaleza del tiempo. Para él, el tiempo no existía como una realidad objetiva, sino solo como una percepción que reside en nuestra conciencia. El pasado, según Agustín, ya no es real, solo existe en nuestra memoria. El futuro, por otro lado, aún no es real, ya que solo lo anticipamos. Y el presente, el único momento que realmente tenemos, es tan fugaz que se escapa en el mismo instante en que intentamos aprenderlo. El tiempo, entonces, no es una constante externa, sino algo que solo existe cuando lo percibimos, cuando nuestra conciencia lo registra. Si tomamos esta reflexión al pie de la letra, surge una pregunta intrigante: ¿realmente el tiempo pasa más rápido, o somos nosotros quienes no lo vivimos con la misma profundidad que lo hacíamos en nuestra infancia? Si el presente es la única realidad que tenemos, entonces cada momento que dejamos escapar en la distracción o en la rutina vacía es un pedazo de nuestra vida que simplemente se desvanece. De alguna manera, vivimos el tiempo no solo con el paso de los días, sino con la calidad de nuestra presencia en cada uno de ellos. La clave no está en que el tiempo pase volando, sino en que hemos dejado de estar plenamente conscientes de él, de vivirlo de manera completa. Y esto, precisamente, es lo que nos convierte en espectadores de nuestra propia vida, más que en actores activos que dan forma a cada momento que viven. Pero, si el tiempo se diluye a través de la rutina, ¿cómo podemos reavivar esa chispa que nos permita experimentar la vida de manera más profunda, más intensa? ¿Es posible recuperar esa conexión con el presente, con lo que realmente importa, y hacer que el tiempo deje de desvanecerse sin dejar huella? La respuesta puede estar en redescubrir cómo hacer que cada experiencia, por cotidiana que sea, se convierta en algo significativo. Martin Heidegger llevó la reflexión sobre el tiempo aún más lejos, desafiando la forma en que solemos concebirlo. Para él, el tiempo no era solo una simple medición cronológica, sino la esencia misma de nuestra existencia. Sostenía que los seres humanos estamos, de alguna forma, siempre bajo la sombra de la finitud, conscientes de que, en algún momento, nuestra vida llegará a su fin. Esta conciencia, lejos de ser una carga, podría ser la clave para vivir auténticamente si lográsemos aprovecharla para ser más conscientes de nuestro tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces, en lugar de usar esa conciencia para tomar decisiones que realmente den sentido a nuestra vida, nos dejamos llevar por distracciones superficiales y preocupaciones que, al final, no tienen ninguna importancia. Heidegger nos advierte de una verdad incómoda: si ignoramos el paso del tiempo, también estamos ignorando la vida misma. Cuando vivimos sin ser conscientes de que cada día es limitado, sin darnos cuenta de que el tiempo se nos escapa de las manos, perdemos una parte esencial de nuestra existencia. Este olvido se convierte en un ciclo que nos arrastra, sin darnos cuenta de lo que realmente estamos dejando atrás. Es solo cuando reconocemos nuestra finitud, cuando somos conscientes de que el tiempo no es un bien ilimitado, que podemos comenzar a vivir con más propósito y autenticidad. Es entonces cuando, en lugar de ser meros espectadores de nuestra vida, nos convertimos en los protagonistas activos de nuestro tiempo, eligiendo cómo queremos llenarlo, cómo queremos vivirlo.
Si tanto San Agustín como Heidegger tienen razón, la cuestión fundamental no es solo si el tiempo pasa rápido o lentamente, sino más bien, ¿estamos realmente viviendo en el tiempo o simplemente existiendo dentro de él? ¿Estamos simplemente sobreviviendo, pasando de un día a otro, sin prestar verdadera atención a lo que estamos haciendo, o estamos realmente viviendo, llenando cada momento con significado? Y si la respuesta es que estamos existiendo sin vivir plenamente, ¿qué podemos hacer para cambiar esa realidad? La buena noticia es que la percepción del tiempo, como hemos visto, está directamente relacionada con cómo vivimos nuestras experiencias. Esto significa que tenemos el poder de cambiar la forma en que experimentamos el paso del tiempo. No necesitamos detener el reloj ni hacer que los días sean más largos, sino cambiar nuestra relación con el tiempo, dándole más profundidad, más emoción y, en consecuencia, más memoria. El primer paso en este proceso es romper con la monotonía de la rutina. Cuando cada día se convierte en una repetición exacta del anterior, nuestro cerebro no tiene razones para registrar esos momentos de manera significativa. El tiempo se comprime y, al final, nos damos cuenta de que han pasado meses o incluso años sin que podamos recordar algo realmente destacado. Para evitar que esto suceda, es fundamental introducir pequeñas variaciones en nuestra vida diaria. No es necesario hacer grandes cambios, a veces basta con aprender algo nuevo, salir de la zona de confort o simplemente cambiar el orden de nuestras actividades cotidianas. Estas pequeñas alteraciones son como piezas de un rompecabezas que se unen para crear recuerdos significativos. Cada nuevo hito que sumamos a nuestra vida actúa como un ancla, un marcador de tiempo que ayuda a hacer que los días no se deslicen entre nuestros dedos. La atención plena, o mindfulness, también juega un papel crucial en este cambio de perspectiva sobre el tiempo. La mayoría de las veces, estamos físicamente presentes en un momento, pero nuestra mente está en otro lugar. Ya sea preocupándonos por el futuro, atrapados en los recuerdos del pasado, o simplemente distraídos por las demandas del día a día, perdemos la oportunidad de estar completamente presentes en lo que estamos viviendo. Cuando no estamos presentes, el tiempo pasa sin que realmente lo experimentemos, como si estuviéramos viendo nuestra vida desde afuera. La verdadera magia del tiempo ocurre cuando podemos vivir en el aquí y el ahora, cuando podemos disfrutar de cada momento con total conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La próxima vez que tomes un café con un amigo o pasees por tu ciudad, intenta dejar de lado las preocupaciones y concentrarte solo en lo que está frente a ti. Observa, escucha, siente. Cuando estás verdaderamente presente, el tiempo deja de ser una abstracción y se convierte en una experiencia palpable, una experiencia que realmente se graba en tu memoria. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en los momentos que realmente te han marcado? Esos momentos especiales en los que el tiempo parecía detenerse, cuando sentiste que realmente estabas viviendo. Quizá fue un viaje que hiciste hace años, o una conversación profunda que tuviste con alguien cercano. Esos son los momentos en los que el tiempo se convierte en algo más que una simple secuencia de horas y minutos. Se transforma en una experiencia única, algo que permanece contigo mucho después de que el reloj haya seguido su curso. Es posible que, a lo largo de los años, hayas perdido la capacidad de hacer que esos momentos se repitan con regularidad. La vida cotidiana, las obligaciones y las presiones externas a menudo nos despojan de esa conexión profunda con el presente. Pero siempre hay espacio para retomar esa conexión, para vivir con más conciencia, para saborear cada momento, sin apresurarnos, sin dejar que el tiempo se nos escape sin más. El tiempo, después de todo, no solo se trata de cuánto dura, sino de cómo lo vivimos. Piénsalo. ¿En qué momentos te has sentido más vivo? Quizás son aquellos en los que te permitiste experimentar plenamente, sin reservas. Ahora, imagina que pudieras replicar esa sensación cada día, en cada acción que tomes, en cada encuentro que tengas. ¿Cómo cambiaría tu percepción del tiempo? Si pudiéramos mirar atrás y encontrar que cada uno de esos momentos en los que sentimos que el tiempo se desaceleró estábamos completamente sumidos en la experiencia. Ya sea en un abrazo sincero, un descubrimiento personal, o incluso en esos minutos de paz en los que observamos algo simple y bello.
Esos momentos no necesitan ser grandiosos o espectaculares para tener un impacto profundo. Es solo la presencia plena lo que les da significado. Lo interesante es que este tipo de presencia no es solo algo que se puede aplicar a eventos extraordinarios. Es posible incorporar este tipo de atención a lo cotidiano, en la rutina misma. Podríamos empezar, por ejemplo, por los pequeños momentos que a menudo pasamos por alto, el sonido de una canción que nos trae recuerdos, el sabor de una comida preparada con cariño, o incluso el sentimiento de una brisa suave al caminar por la calle. Cada uno de estos instantes tiene el potencial de ser memorables si estamos dispuestos a experimentar con todos nuestros sentidos, sin prisas ni distracciones. La clave aquí es estar presentes con nuestro ser, escuchar realmente cuando hablamos con alguien, mirar realmente cuando observamos algo, sentir de verdad lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. No es necesario que cada día esté lleno de aventuras épicas. Lo que realmente importa es nuestra disposición a vivir con apertura, a dejar que la vida nos sorprenda, incluso en los momentos más simples. Tomemos un ejemplo práctico. La próxima vez que salgas a caminar, en lugar de apresurarte o distraerte con pensamientos sobre lo que harás después, simplemente camina. Siente cómo cada paso conecta con la tierra, observa lo que te rodea sin apresurarte a etiquetarlo o clasificarlo, simplemente experimenta. Esto, aunque suene sencillo, puede tener un impacto profundo en tu percepción del tiempo. Al estar totalmente presente, los momentos parecen alargarse. Es como si el tiempo se expandiera ante nuestros ojos, como si estuviéramos dándole la bienvenida a la belleza en las cosas más pequeñas. Quizás este enfoque nos permite cambiar la narrativa que tenemos sobre el tiempo. En lugar de verlo como algo que se nos escapa entre los dedos, tal vez podemos empezar a verlo como algo que se enriquece cuando lo vivimos de manera consciente. Es como si, al prestarle atención, el tiempo dejara de ser solo una sucesión de horas y minutos, y se convirtiera en una serie de experiencias que tienen un valor profundo. Y si bien es cierto que las responsabilidades cotidianas y las rutinas nos arrastran, podemos buscar momentos dentro de ellas para practicar la atención plena. El simple acto de hacer algo con plena conciencia, sin distracciones, puede ser un camino hacia la expansión del tiempo. Puede ser tan simple como beber un vaso de agua, saborear un bocado de comida, o incluso sentarnos en silencio por unos minutos. El tiempo, al ser vivido de manera tan intensa, no se desvanece. Queda grabado en nuestra memoria, y eso es lo que realmente importa. Este tipo de enfoque no solo cambia cómo percibimos el tiempo, sino que también cambia nuestra relación con la vida misma. Al ser conscientes de lo que estamos viviendo, nos damos cuenta de que cada momento tiene un valor intrínseco. Ya no vivimos solo por cumplir con las expectativas o las demandas del día a día, sino que vivimos con un propósito más profundo, disfrutar del aquí y el ahora. Al aplicar este enfoque, no es que el tiempo deje de ser efímero, pero sí se vuelve más significativo. Ya no importa tanto cuántos días pasan, sino lo que hacemos con ellos. Al final, es la calidad de esos momentos, la profundidad con la que los vivimos, lo que realmente define nuestra experiencia del tiempo. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿qué pasaría si dedicáramos más tiempo a vivir con conciencia? Si, en lugar de dejar que el tiempo se nos escape sin más, tomáramos cada día como una oportunidad para saborear la vida, para estar presentes en los momentos más simples, pero también en los más complejos. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del paso del tiempo? Quizás la respuesta sea más clara de lo que pensamos. El tiempo se vuelve más largo, más rico, más nuestro, cuando nos permitimos ser plenamente humanos en él. Y, aunque siempre siga avanzando, la verdadera cuestión es cómo decidimos vivirlo. Cada día es una nueva oportunidad, no para apresurarnos, sino para realmente vivir.